Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar en profundidad un texto que creo que es fundamental para entender bien qué es eso de la epistemología. Partimos de la compilación ¿Qué es epistemología? Está coordinada por el profesor magíster José María Ramón y nos vamos a centrar específicamente en el texto número 1. Se titula Breve estudio sobre el origen y sentido histórico de la epistemología y lo firma José María Felipe Mendoza. El objetivo es claro: rastrear de dónde viene este término. Exacto. Y sobre todo entender por qué Mendoza argumenta que aunque hoy nos parezca normal usar epistemología para hablar del pensamiento antiguo o medieval, es, bueno, problemático, un anacronismo, dice él. Eso ya de entrada es interesante. Porque, a ver, el texto arranca justo señalando algo que casi damos por sentado, ¿no? Que hoy epistemología y ciencia van juntas, como si fuera la teoría del conocimiento específica de la ciencia. Pues sí, pero Mendoza nos dice, cuidado, aunque las palabras vengan del griego, episteme y logos, el concepto actual de epistemología es relativamente joven. Se forja en el siglo XIX, pero sobre todo cristaliza en el XX, y nace muy, muy ligado a los debates sobre la ciencia moderna, sobre sus métodos, su validez. O sea, no es una etiqueta que podamos usar así como así para cualquier época.
Eso es, no es universal en ese sentido histórico. Vale. Y en esa cristalización del siglo XX, ¿a quiénes destaca el texto? Me imagino que a pensadores que se enfrentaron directamente a esa nueva ciencia. Claro. Menciona, por ejemplo, al Círculo de Viena. Schlick, Carnap, Hempel, con ese afán por, digamos, unificar la ciencia bajo la lógica, la experiencia observable. También Popper, claro, con la falsación como criterio clave para demarcar qué es ciencia y qué no. Ese énfasis en el método es muy característico de esta epistemología moderna que describe Mendoza. Ajá. Y luego Kuhn, con los paradigmas, Lakatos, Feyerabend, todos ellos de formas distintas reflexionando sobre la ciencia que surge tras la revolución científica, muy influidos por la lógica, las mates, la física moderna. Entendido. Entonces, si esta disciplina nace tan pegada a la ciencia moderna, a sus métodos, a sus debates, ¿dónde está exactamente el problema de decir, no sé, la epistemología de Aristóteles? ¿El anacronismo dónde se ve? A ver, Mendoza lo ve ilegítimo porque la epistemología moderna, tal como la conocemos, surge para responder a preguntas que en la antigüedad o el medievo simplemente no se planteaban de la misma manera. Piensa en la duda de Descartes, esa búsqueda de un método que dé certeza absoluta, o la crítica de Kant a los límites de la razón humana para conocer, la separación moderna entre sujeto y objeto. Ya. Y sobre todo un énfasis tremendo en el cómo conocemos, en el procedimiento, para garantizar que el conocimiento sea válido. Hay una cierta desconfianza hacia el conocimiento más directo, digamos, el sensible o el intuitivo. Entiendo. ¿Y cómo contrasta eso con la visión anterior? Pues choca bastante. El enfoque clásico y medieval estaba más centrado en el qué se conoce, en captar la esencia de las cosas, la realidad misma. Confiaban más en lo que llamaban intellectus, que no es exactamente nuestra razón calculadora, sino una capacidad de captación más directa, más intuitiva de esa esencia. Un enfoque muy vinculado a la metafísica, claro. O sea, importaba más la conexión con el ser de las cosas. Exacto. La modernidad, con figuras como Bacon, Descartes y Hugo Kant, cambia el foco. Se pone el acento en la ratio, la razón discursiva, analítica y sobre todo en el método, como la única garantía para el saber que llamamos científico. Y esto poco a poco va separando la ciencia, entendida así, de la metafísica. Vale, la distinción es clara. La epistemología moderna nace ligada a una concepción muy específica de ciencia, experimental, metódica, matematizada, y a una preocupación central por la certeza frente al posible escepticismo. Justo eso, y redefine la relación entre filosofía y ciencia. La filosofía tiende a convertirse en una reflexión sobre la ciencia, una filosofía de la ciencia. Y ahí es donde emerge la epistemología como esa disciplina específica que analiza los fundamentos y límites del conocimiento científico moderno. Entonces, aplicar eso directamente al pasado, pues sí, parece que ignora estas diferencias tan grandes en cómo se concebía el saber. Esa es la tesis de Mendoza. Aplicarlo sin más es proyectar nuestras preocupaciones modernas hacia atrás. Queda mucho más claro ahora. La precisión histórica aquí es clave. Y bueno, este análisis de Mendoza nos deja como siempre con tarea para pensar. ¿Qué preguntas podríamos plantearnos para seguir dándole vueltas? Se me ocurren un par, directamente del texto. Primero, si aceptamos que epistemología como disciplina es inherentemente moderna, ¿cómo podemos entonces estudiar y valorar las teorías del conocimiento de épocas anteriores sin caer en ese anacronismo? ¿Qué conceptos usamos? Y segundo, ¿hasta qué punto esa separación moderna entre ciencia, metódica y filosofía más reflexiva, quizá metafísica, que la epistemología ayudó a consolidar, sigue condicionando, o quizá limitando, nuestra manera actual de entender qué es conocer y las distintas formas válidas de conocimiento? Son preguntas muy pertinentes, desde luego. Surgen directamente de esta lectura crítica. En resumen, lo que Mendoza nos invita a hacer es a ser históricamente conscientes. Epistemología no es una palabra neutra ni un concepto eterno. Tiene una historia, una carga conceptual ligada a la modernidad, a sus debates sobre la ciencia. Una perspectiva fundamental, sí, para situar bien las discusiones filosóficas sobre el conocimiento, tanto las pasadas como las presentes. Y bueno, esto ha sido solo una primera aproximación al pensamiento de Mendoza, a través de este texto número 1 de la compilación ¿Qué es epistemología? Hay mucho más material interesante en esta obra coordinada por José María Ramón. Nos vamos a basar en un texto muy concreto, el texto número 2, que se titula Sobre la utilidad de la epistemología. Es de Manuel Comesaña. Sí. Y forma parte de una compilación más grande.
¿Qué es epistemología?, coordinada por José María Ramón. Una compilación muy útil, por cierto. La verdad es que sí. Y la pregunta central del texto de Comesaña es, vale, muy bien la epistemología, pero ¿sirve para algo concreto en el día a día del científico? ¿O es solo interés de especialistas? Vamos a desgranarlo un poco. Pues Comesaña empieza, como es lógico, intentando aclarar un poco los términos. Porque epistemología viene del griego episteme, conocimiento científico. Ajá. Pero su uso varía. En español normalmente se refiere a la teoría del conocimiento científico. Es como una rama dentro de la filosofía de la ciencia, que sería más amplia, ¿no? Incluiría ontología, ética de la ciencia. Entiendo. ¿Y la metodología? Pues la metodología, la que estudia los métodos, sería una parte de la epistemología. Aunque, bueno, él mismo dice que a veces se usan casi como sinónimos y que tampoco hay que volverse loco con las etiquetas. Ya. Usa esa frase de no hay que rascarse donde no pica. Lo importante es pillar la idea de fondo. Vale. Punto de partida claro. Pero enseguida Comesaña lanza una crítica bastante directa, ¿no? Sí. Dice que eso de esperar que la epistemología o la metodología te den recetas para investigar con éxito, pues que es propaganda engañosa. Tal cual. Vamos, que no hay un algoritmo, un método mecánico que te garantice hacer buena ciencia. De hecho, se ríe un poco de esos manuales que pintan la investigación como seguir unos pasos súper básicos. Consíguete un problema, imagina una solución. Claro. Dice que eso lo hace cualquiera hasta para buscar unas llaves perdidas. Exacto. Pon ese ejemplo. La habilidad de verdad, la de investigar en serio, dice se pilla con la práctica, ¿eh? Con la guía de gente que sabe. Entonces, si no da recetas, ¿para qué sirve? Aquí es donde Comesaña pone sobre la mesa su idea principal, que, la verdad, suena un poco llamativa. Sí, es, digamos, provocadora. Su tesis es que la utilidad principal de la epistemología está en la administración de la ciencia. ¿Administración? ¿Cómo? Pues propone así casi directamente que la ciencia debería ser administrada o al menos asesorada en ciertos aspectos por filósofos de la ciencia o epistemólogos. ¡Ostras! Filósofos metidos en la gestión de la investigación. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que los criterios que usamos para evaluar proyectos de investigación, sobre todo los criterios metodológicos generales, no son algo trivial. Vienen de debates epistemológicos bastante complejos. Y lo que pasa, según él, es que los científicos, cuando evalúan cosas fuera de su campo súper específico, ¿Qué hacen? pues tienden a aplicar un poco rígidamente los criterios de su propia disciplina. O aplican esquemas fijos como eso de exigir siempre una hipótesis de partida clara para cualquier tipo de investigación. Y eso no siempre encaja, claro. Comesaña da ejemplos, ¿verdad? Recuerdo leer sobre Millikan midiendo la carga del electrón. Justo. O Herschel descubriendo Urano. Casos donde no había una hipótesis previa sobre lo que iban a encontrar exactamente. Exacto. Y también menciona cómo disciplinas que no son empíricas, como las mates o la propia filosofía. Ajá. A veces se ven forzadas a simular hipótesis, a poner algo trivial, solo para cumplir con formularios estándar. Formularios que a menudo están diseñados sin ninguna sensibilidad epistemológica, sin pensar en la diversidad real de la ciencia. Es una crítica fuerte a cómo se gestiona a veces la evaluación científica. Y no se queda ahí. Es especialmente crítico con científicos, sobre todo dice de ciencias blandas, que por el hecho de reflexionar un poco sobre lo que hacen ya se creen epistemólogos expertos. Usa una analogía que, bueno, es bastante dura. Dice que es como creer que uno puede hacerse médico solo pensando en sus propias enfermedades. Uf, directo. Advierte que esa actitud puede llevar a lo que llama dogmatismo metodológico. O incluso, fíjate, terrorismo pseudometodológico. ¿Terrorismo? Palabras mayores. Se refiere a imponer una visión metodológica muy concreta, como la única válida, ¿no? Exactamente. Y cuenta un caso real, creo recordar. Sí, lo menciona. El de una tesis doctoral que fue evaluada negativamente porque, según el evaluador, no demostraba inductivamente una hipótesis general. Vaya. El evaluador aplicó una visión popperiana súper estricta, la idea de que la ciencia solo puede refutar, no confirmar teorías, sin pararse a pensar que, bueno, el inductivismo sigue siendo una postura defendible en filosofía de la ciencia, o que, en fin, todo conocimiento sobre hechos es falible por naturaleza. O sea que el evaluador no distinguió entre un error real en la tesis y una simple diferencia de enfoque metodológico, que es algo opinable. Eso es. Confundió su perspectiva particular con la única forma correcta de hacer ciencia.
Pero ojo, Comesaña matiza su propuesta, ¿no? No está diciendo que los filósofos tengan que decidir si una investigación concreta es buena o mala en cuanto a su contenido científico. Correcto, correcto. Es una aclaración fundamental. Él insiste en que la evaluación de la calidad científica de un trabajo, la sustancia, digamos, eso sigue siendo cosa de los pares, de los expertos en ese campo concreto. Entonces, ¿cuál sería el papel exacto del epistemólogo? El papel sería en el diseño de los aspectos metodológicos generales de la administración académica, o sea, cómo se hacen los formularios de solicitud de proyectos, qué criterios generales se usan para evaluar la metodología, cómo asegurar que esos criterios sean flexibles y se adapten a la diversidad de disciplinas. Vale, diseñar el marco general, no juzgar el contenido específico. Y limitado a la administración académica, no a la política científica en sentido amplio. Exacto. Y él mismo reconoce un problema práctico. En filosofía, pues, hay menos consenso que en las ciencias duras. Así que, claro, seleccionar a los epistemólogos expertos adecuados para esta tarea no es trivial. Es un desafío. Bien, creo que la idea central queda clara. Resumiendo mucho, para Comesaña, la epistemología no es un manual de instrucciones para investigar. ¿No lo es? Pero sí ofrece herramientas críticas súper importantes para que la administración de la ciencia sea más reflexiva, más justa y sobre todo más consciente de la enorme diversidad de enfoques y métodos que existen, evitando imponer moldes únicos que no sirven para todos. Esa es la clave, sí. Evitar el dogmatismo metodológico desde la propia gestión. Y este texto, la verdad, nos deja pensando. Podríamos plantearnos algunas preguntas para seguir dándole vueltas, ¿no? Desde luego, por ejemplo. A ver. Primero, ¿los criterios para evaluar la ciencia deberían ser universales, iguales para todos, o específicos para cada disciplina? Y sobre todo, ¿quién tiene la legitimidad para decidir eso? Buena pregunta. Otra podría ser, si la reflexión que hace un científico sobre su propia práctica no lo convierte en un epistemólogo experto, como dice Comesaña, ¿qué valor real tiene esa reflexión? ¿Cuáles son sus límites? Muy pertinente. Y una tercera, quizás más práctica. ¿Cómo podríamos integrar de forma efectiva esa perspectiva epistemológica en la administración científica real? ¿Cómo superar ese problema de la falta de consenso en filosofía y la dificultad de elegir a los expertos? Ahí quedan esas preguntas, flotando en el aire. Este análisis de Manuel Comesaña es solo una pequeña muestra de las discusiones tan valiosas que hay en la compilación. ¿Qué es epistemología? Sin duda. Hay muchas más perspectivas y debates fundamentales sobre la ciencia esperando ahí dentro. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar, ¿cómo sabemos lo que sabemos en ciencia? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? Totalmente. Y hoy vamos a hablar justo de eso, de la epistemología. Puede sonar a concepto un poco abstracto, pero veremos por qué es crucial para cualquiera en el mundo de la investigación. Sí, a menudo se percibe como algo muy filosófico, quizás lejano a la práctica. Exacto. Para guiarnos en esto, vamos a usar el texto ¿Qué es la epistemología y para qué le sirve al científico? Es de Sergio Morales Inga. Ah, sí, forma parte del capítulo 3 de la compilación ¿Qué es epistemología?, que coordinó José María Ramón, si no me equivoco. Ese mismo. Nuestra misión hoy es, desgranar un poco qué es esta disciplina y sobre todo entender su utilidad práctica, ¿no? En el día a día. Exacto, porque aunque suena abstracto, vamos a ver que la epistemología ofrece herramientas críticas, muy importantes para el quehacer científico cotidiano. Perfecto. Entonces, arranquemos por lo básico. ¿Qué es la epistemología? El texto nos da varias miradas. Así es. Morales Inga recoge varias definiciones. Por ejemplo, menciona a Briones, que la define como el análisis del conocimiento científico. ¿Y eso qué implica, según Briones? Pues implica examinar sus supuestos filosóficos, los objetos de estudio, los métodos que usa, los valores involucrados e incluso la estructura lógica de las teorías científicas. Es como poner la ciencia bajo la lupa. Interesante. ¿Y hay otras perspectivas en el texto? Sí, también menciona a Bunge, quien la considera la rama filosófica que estudia la investigación científica y su producto, o sea, el conocimiento. Entiendo. Y Casau, por otro lado, enfatiza más qué hacen los científicos en la práctica, cómo construyen sus teorías, qué métodos usan realmente y cómo influyen factores externos como los sociales o políticos. O sea que no es solo una definición de diccionario. Para nada. En esencia, como lo resume Morales Inga,
Podemos decir que la epistemología es el estudio crítico del conocimiento científico. Crítico. Esa es la palabra clave. Exacto. Analiza conceptos cruciales como validez, objetividad, verdad, fiabilidad, también método, teoría, hipótesis, evidencia, ley, todo ese entramado conceptual de la ciencia. Y me llamó la atención algo que señala Morales Inga, que para entender bien el conocimiento científico, también hay que mirar lo que no es científico. Claro, menciona la doxa, el saber popular, la pseudociencia. Correcto. Es una forma de delimitar el campo, de entender las fronteras. No se trata solo de definir qué es ciencia, sino también qué no lo es, para comprender mejor su especificidad. Y entender el proceso de producción en cada disciplina, ¿no? Sea medicina, biología, sociología. Justamente, es entender cómo se cocina el conocimiento en cada área específica. Samaja decía algo así, ¿no? Citado en el texto. Preguntarse, ¿qué hace la ciencia? Ok, creo que tenemos una idea general más clara. Ahora, vamos a la segunda pregunta clave, la que quizás más interese a quien nos escucha y se dedique a investigar. La pregunta del millón. Esa. ¿Para qué le sirve todo esto a un científico en la práctica? En su laboratorio, en su estudio, escribiendo. Aquí es donde, como dicen, se pone bueno. Aquí es donde se ve la utilidad concreta, sí. Aunque a veces se cuestione, el texto argumenta muy bien que la epistemología es crucial en varias etapas de la investigación. A ver, ¿cuáles serían esas etapas o puntos clave? Bueno, primero, en la revisión de antecedentes. La epistemología te permite evaluar críticamente los estudios previos. No solo, digamos, acumular citas. O sea, preguntarte, ¿son válidos y confiables esos resultados anteriores? Exacto. No dar por sentado lo que otros publicaron. Segundo, al construir el marco teórico. Ajá. Ayuda a seleccionar teorías y conceptos con base en su estatus científico real, no solo porque estén de moda o sean convenientes. Te obliga a evaluar si una teoría sigue vigente, si fue refutada, si es sólida. Entiendo. Le da más rigor a esa elección. Definitivamente. Tercero, en la elección del método. Facilita el análisis sobre si el método elegido es el adecuado para la pregunta de investigación. Si es suficiente, ¿no? Si es válido, si otros podrían replicarlo. Justo eso. Conocer los pros y contras del método elegido. No usarlo solo por inercia o porque siempre se hizo así. Cuarto, en el razonamiento. La lógica interna de la investigación. Precisamente, como se apoya en la lógica, ayuda a asegurar la coherencia interna del trabajo, a evitar falacias, conclusiones apresuradas o esas generalizaciones inductivas sin suficiente sustento. Claro. ¿Cuántas veces vemos eso? Sí. Quinto, y esto me parece muy interesante hoy en día, impulsa la metadisciplinariedad. ¿Cómo es eso? Te da una perspectiva para entender cómo se genera conocimiento en otras disciplinas, no solo en la tuya. Fomenta una visión comparada y crítica más allá del propio campo. Fundamental en tiempos de tanta colaboración interdisciplinar. Totalmente. Y sexto, actúa como una especie de salvaguarda frente a la ideología. Ah, un tema delicado. Sí, pero importante. La epistemología ayuda a identificar y analizar críticamente cómo las ideologías, la propia o la de otros, pueden influir o distorsionar la investigación, a veces sin que nos demos cuenta. Es como una herramienta de autoconciencia científica, entonces. Podríamos verlo así. Me gusta esa idea que menciona el texto, de que muchos científicos en realidad ya hacen epistemología sin saberlo. Cuando se preguntan por la validez de sus herramientas, por la solidez de sus conclusiones. Precisamente. Como decía Jaspers, que también cita Morales Inga, la ciencia no puede comprenderse a sí misma sin esta reflexión filosófica sobre sus fundamentos. La epistemología sería necesaria para aprender todo el proceso científico en su complejidad. Exacto, en su totalidad. Bueno, queda bastante claro entonces que la epistemología, lejos de ser un mero ejercicio filosófico abstracto, es fundamental para la práctica científica consciente, rigurosa. Sí, proporciona las bases para una autocrítica informada del propio proceso de investigación. Mejora la calidad de lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Y para que esto no quede aquí, para seguir reflexionando, podríamos plantear un par de preguntas que surgen de este análisis, ¿te parece? Perfecto. Adelante. A ver, inspiradas en el texto de Morales Inga. Una,
Si la epistemología nos ayuda a detectar sesgos ideológicos, ¿es realmente posible alcanzar una ciencia completamente libre de valores e ideologías? ¿O siempre habrá algo de eso influyendo? Buena pregunta. Da para mucho debate. Otra. ¿Cómo determinamos la suficiencia o la validez de un método científico en áreas de conocimiento muy nuevas o muy interdisciplinarias, donde quizás el consenso todavía se está formando, donde no hay reglas tan claras? Claro, cuando se está abriendo camino. Y una tercera, ya que la epistemología analiza tanto el conocimiento científico como el no científico. ¿Dónde y cómo trazamos esa línea divisoria en la práctica? Pienso, por ejemplo, frente a saberes ancestrales o populares que a veces dialogan o chocan con la ciencia. Excelentes preguntas para seguir pensando, sin duda. Dejan la puerta abierta. Esa es la idea. Este análisis del capítulo de Sergio Morales Inga es, como dijiste antes, solo una probadita. Una puerta de entrada. Hay mucho más en esa compilación, definitivamente. Así que invitamos a quienes nos escuchan a seguir conectados. Y lo hacemos a partir de un texto muy específico. Sí. Nos vamos a centrar en el capítulo 4, que se titula ¿Qué es epistemología? Mi mirar epistemológico y el progreso de la ciencia. El autor es Luis Guillermo Jaramillo Echeverri, y este capítulo forma parte de una compilación más grande llamada ¿Qué es epistemología? Exacto. Es un capítulo interesante porque, repasa definiciones, sí, pero sobre todo pone el foco en la reflexión, en cómo la persona que investiga, tiene que mirarse a sí misma y mirar también a su alrededor, a su comunidad. Pues ese es el plan, entonces. Vamos a intentar desgranar qué entiende Jaramillo por epistemología, más allá de una definición simple, y ver por qué su enfoque es relevante. Relevante para cualquiera que se pregunte cómo construimos conocimiento, sobre todo en la ciencia, en la universidad. Bueno, para empezar, Jaramillo nos sitúa un poco. Repasa algunas ideas clásicas, cita a Tamayo, por ejemplo, que recuerda a Aristóteles, la epistemología como esa búsqueda de la esencia, de las causas de las cosas. Lo fundamental, sí. También menciona a Piaget. Para Piaget, la epistemología es el estudio de cómo pasamos de saber menos a saber más, ¿no? Se fija mucho en el cómo conocemos, en el proceso. En el proceso, exacto. Y luego están Ceberio y Watzlawick, que la definen más como esa rama de la filosofía que se ocupa de los elementos del conocimiento. Los fundamentos, los límites, los métodos, la validez. Lo típico que se estudia así. Pero Jaramillo va un poco más allá, ¿sabes? Introduce, por ejemplo, el concepto de mundo de la vida, que toma de Habermas. Se refiere a nuestro día a día, a la experiencia vivida, a lo cotidiano. Dice que el conocimiento arranca ahí. O sea, no en un laboratorio aislado, sino en la vida misma. Eso es. Y la epistemología, entonces, lo que hace es validar los conceptos que surgen de esa relación entre el sujeto que conoce, lo que conoce y otros sujetos. También se habla de la epistemología como el estudio de la génesis histórica de las ciencias. ¿Cómo hemos llegado a objetivar y validar el conocimiento? Cita a Artuilier, que la ve como una filosofía de la ciencia, pero una que investiga cómo nacen y se estructuran las ciencias, sin imponer dogmas. Ojo, sin dogmas. Interesante esa distinción. Estudiar cómo surge algo frente a decir cómo debe ser. Y hablando de distinciones, Jaramillo también trae la de Osorio, una visión interna y otra externa de la epistemología. Ajá. La interna mira más hacia adentro, a la lógica de la disciplina. La externa, pues al contexto social, cultural. Claro. Recuerda un poco a Lakatos, ¿verdad? Con su historia interna, la racional, digamos, y la externa, los factores del contexto, a veces no tan racionales. Sí, tiene un aire. Y es justo aquí donde Jaramillo, digamos, lanza su idea fuerte. La mirada ecológica. Se inspira en Galindo y en Morín. Mirada ecológica. ¿Qué quiere decir con eso? Pues es clave. Significa entender que la construcción del conocimiento científico no es algo que ocurra en una burbuja. Está totalmente unida a la vida cotidiana. El conocimiento no está flotando por ahí. Está conectado de forma inseparable, dice Jaramillo, con el medio cultural, social, económico, político, incluso natural. Vaya. La ciencia, aunque busque ser objetiva, parte de una racionalidad humana, y esa racionalidad está ligada a la vida, a la curiosidad, al asombro, al deseo. Entiendo. Es ver la investigación como parte de un ecosistema más grande, ¿no? Exacto. No como algo estéril, sino inmerso en una realidad compleja. Ostras. Entonces, si seguimos esa mirada ecológica, mi propia historia, mi contexto, influyen en cómo investigo.
Incluso si investigo, no sé, física de partículas. Pues, según esta perspectiva, sí. Influye en las preguntas que te haces, en cómo interpretas. Cambia bastante la visión habitual, ¿eh? Totalmente. Y conecta con otra idea que Jaramillo recoge de Ricci, ¿Cuál? la epistemología como un mirador. Pero no un mirador para observar desde lejos, no. Un mirador desde el que participamos activamente en el fenómeno que estudiamos. Participamos. O sea, no somos observadores neutrales. Para nada, esa participación activa es central. El mirar epistemológico de Jaramillo es ser consciente, consciente de la historia, reflexionar constantemente, reconocer que somos parte de eso que estudiamos y que a la vez eso nos modifica a nosotros. Es dinámico, entonces. Muy dinámico. Es una práctica continua, móvil, crítica. El epistemólogo, dice Jaramillo, citando a Mill, tiene que desafiar lo estático, hacer fluido lo petrificado. Es justo lo contrario a esa ciencia normal de Kuhn que Popper criticaba tanto. Así, la ciencia que no se cuestiona, que es dogmática. Exacto. Popper decía que era casi digna de compasión, y Nietzsche hablaba de una pérdida de dignidad cuando falta esa autocrítica, esa reflexión. Pero a ver, una pregunta que surge. Si somos parte activa y el contexto influye tanto, ¿no hay un riesgo de caer en el relativismo? ¿En que todo da igual? ¿Dónde queda el rigor? Es una buena pregunta, sí. Pero Jaramillo no propone un todo vale. Propone una conciencia crítica de esas influencias. El rigor, precisamente, viene de reconocerlas y de saber manejarlas, no de negarlas pretendiendo una objetividad que quizá es imposible. ¿Vale? Y aquí entra el último punto fundamental que él destaca. La reflexión compartida. Ah, claro. Que el conocimiento no lo construye una persona sola en su despacho. Eso es. El saber epistemológico, el pensar sobre cómo conocemos, surge en la interacción, en la conversación, en el debate con pares, con la comunidad académica o científica. No es un ejercicio solipsista, ¿sabes? Se construye en un nosotros. Entiendo. Para Jaramillo, el epistemólogo es quien reflexiona sobre su ser y su hacer, pero siempre en relación con los otros y con el momento histórico que le toca vivir. Así que, resumiendo mucho, Jaramillo nos pinta la epistemología no solo como el estudio del conocimiento, sino casi como una actitud. Una actitud vital, has dicho antes. Sí, una forma de estar en el mundo del saber que es crítica, activa, muy consciente del contexto, por eso lo de ecológica, y sobre todo, dialogante, compartida. La verdad es que da para pensar, ¿eh? Sobre todo para quienes nos movemos en el ámbito universitario o de investigación. Nos deja algunas preguntas en el aire, yo creo. Ujú. Se me ocurren un par, para seguir dándole vueltas. Primera, ¿de qué manera concreta esta mirada ecológica podría cambiar cómo hacemos investigación en nuestras disciplinas? En la tuya, en la mía. Buena pregunta. Segunda, pensando en la crítica de Popper a la ciencia normal, esa ciencia un poco cómoda, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el día a día académico para cultivar ese pensar reflexivo y no caer en la autocomplacencia? Importante eso. Y una tercera, quizá. Si la epistemología es reflexión compartida, ¿qué espacios o mecanismos podríamos crear o potenciar en la universidad para que ese diálogo sobre cómo conocemos sea más real, más colectivo? Son preguntas muy pertinentes, desde luego. La perspectiva de Jaramillo sobre la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento abre muchas puertas. Seguro que seguiremos explorando sus ideas y las de otros autores sobre qué es esto de la ciencia y el conocimiento en futuras conversaciones. Y para guiarnos vamos a usar un texto, yo diría, fundamental. Es el capítulo 5 de Roberto Fogliari, Epistemología, Ciencias y Profesiones. Se hace camino al andar. Pertenece a la compilación ¿Qué es epistemología? Queremos ver cómo algo que suena tan teórico como la epistemología puede en realidad iluminar mucho el trabajo diario, en campos como psicopedagogía, educación, comunicación. Fogliari mismo empieza preguntándose lo que muchos estudiantes piensan. Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Fogliari, para empezar, nos pone un ejemplo muy del día a día, ¿no? Sobre la ideología en los medios. Viene a decir que eso de ser neutral, pues como que no es posible del todo. Totalmente. Ese es un punto de partida crucial para él. Fogliari sostiene que, no existe un discurso sin una postura detrás. Lo que él ve como realmente problemático no es tanto tener una ideología, sino la que no se asume, la que se presenta como objetiva o neutral.
Contrasta a quienes dicen, bueno, yo opino desde aquí, con los que afirman ser simplemente profesionales o neutros. Estos últimos, dice Follari, pueden ser esclavos de una ideología que ni siquiera ven, creyendo que es la pura realidad. Y ahí, bueno, ahí entra la epistemología como herramienta. Claro. Nos ayuda a detectar esas posturas implícitas, a entender de dónde vienen y qué efectos tienen. ¡Qué interesante! Y eso conecta con otro punto fuerte del texto, el prestigio de la ciencia. Parece que hay como una carrera, ¿no?, en muchas profesiones por colgarse esa medalla de científica. Sí, sí, es así. Aunque, ojo, Foleire también matiza un poco. Dice que quizás ese brillo tan intenso que tuvo la ciencia hace décadas, pues, ha disminuido algo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, por las dudas sobre si la ciencia siempre trae progreso o no. Y porque han emergido otros saberes. Piensa en los saberes ancestrales, por ejemplo, que reclaman su espacio, su validez. De hecho, menciona una paradoja curiosa. Universidades indígenas que, para ser reconocidas, usan el término universidad, adoptando un modelo que es, en origen, occidental. Pero vamos, que a pesar de todo, la etiqueta científico sigue teniendo un peso enorme. Sigue siendo una fuente de legitimación muy importante. Entiendo. Es como un sello de calidad todavía muy buscado. Pero entonces llega la gran pregunta que Foleiri pone sobre la mesa. ¿Son lo mismo? ¿Son las profesiones en sí mismas ciencias? Exacto. Y aquí Follari es muy claro, diría yo. Profesión y ciencia no son lo mismo. No son coextensivas. Aunque, obviamente, se relacionan y se necesitan. Pone ejemplos que ayudan a verlo. La medicina. Es una práctica profesional complejísima, que utiliza conocimientos de muchísimas ciencias, biología, química, física. Pero la medicina, en sí, no es una ciencia. Es una práctica que aplica ciencia. Eso es. Y lo mismo con la educación. Fíjate qué interesante. Evolucionó desde una práctica más, digamos, artesanal, con su saber propio, la pedagogía, a un campo enorme, las ciencias de la educación, que integra muchísimas disciplinas. Pero no existe una ciencia única de la docencia. Y lo mismo podríamos decir de la psicopedagogía. Integra cosas de las ciencias de la educación y también de la psicología, que ya de por sí es un campo, bueno, bastante fragmentado, ¿no? Tienes el psicoanálisis, el conductismo, la cognitiva. Que a veces ni se hablan entre ellas. Exacto. Entonces, son prácticas profesionales que buscan, necesitan un fundamento científico, pero no son la ciencia misma. Vale, creo que esa distinción es clave. Y esta diferencia nos lleva a otra cosa que señala Fogliarari, una tensión dentro de la propia universidad. La llama la paradoja académica. ¿Nos explicas un poco eso? Sí, a ver. Es algo que se vive mucho en la universidad. Los académicos, los profesores e investigadores, ¿cómo se les valora principalmente? Pues por su producción científica, por publicar artículos, libros, investigar. Eso es lo que da prestigio, digamos, en la carrera académica. Claro, los papers. Eso es. Pero ¿a quién forman mayoritariamente en las aulas? Pues a futuros profesionales. Gente que va a trabajar fuera de la investigación, en empresas, en escuelas, en hospitales. Ahí está la paradoja. Ahí está. Los incentivos del académico a investigar y publicar a veces no encajan del todo con las necesidades reales de formación de ese futuro profesional que va a aplicar conocimientos, no necesariamente a generarlos. Follari compara, por ejemplo, la sociología, que es una ciencia bastante clara, pero cuya profesión es más difusa, con la comunicación o la psicopedagogía, que son profesiones muy definidas, pero que están buscando, digamos, consolidar su base científica. Entendido, se ve clara la tensión. Entonces, si las profesiones no son ciencias, pero las usan, ¿cuál es exactamente el papel de lo científico en el día a día del profesional, según Follari? ¿Cómo se aterriza eso? Pues mira, la clave para Follari es entender que el profesional, en su práctica habitual, no está haciendo ciencia. Eso es tarea del investigador. El profesional lo que hace es aplicarla. Una profesión como la psicopedagogía es científica, dice él, no porque se ponga la etiqueta, sino en la medida en que su quehacer, sus intervenciones, se basan y se informan de manera coherente y sobre todo crítica por teorías científicas que han sido validadas. Es una práctica informada por la ciencia. Vale, informada y crítica. Exacto. Y aquí Follari advierte de dos riesgos, dos extremos a evitar. Por un lado, lo que llama el cientifismo aprofesional. ¿Qué sería eso? Pues quedarse solo en la teoría pura,
Enseñar Piaget, Freud, Vygotsky, pero sin conectar eso con los problemas reales, con los dilemas que se encuentra el profesional en el aula, en la consulta, en la institución. Teoría por la teoría. Vale. Y el otro extremo, el profesionalismo acientífico, que es, digamos, lo contrario. Limitarse a hacer lo que te piden, a cumplir el expediente, a seguir el sentido común o las inercias de la institución, sin pararse a pensar, sin cuestionar. Caer en la rutina, digamos. Exacto. Y frente a eso, la ciencia, y menciona autores como Piaget o Freud, debería funcionar como una especie de vigilancia epistémica. Vigilancia epistémica. Suena potente. Sí, es como si la ciencia te diera unas gafas para mirar tu propia práctica con distancia crítica, para no quedarte atrapado en la demanda inmediata, en lo que Fogliari llama el encargo social. Por ejemplo, la escuela te pide que un niño aprenda ya. La vigilancia epistémica te permitiría decir, espera, vamos a analizar esto. Pon el ejemplo del niño que aprende compulsivamente, que parece perfecto. La ciencia te ayuda a preguntarte, ¿y si esa compulsión por aprender es en realidad un síntoma de otra cosa, de un malestar? Te permite complejizar la mirada. Qué buena idea esa, la de la vigilancia epistémica como herramienta crítica. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de Fogliari, sería algo así como las profesiones, aunque no sean ciencias en sí, encuentran su fuerza y su legitimidad en una práctica que está constantemente dialogando con la ciencia, usándola para entender mejor y para cuestionar lo que se hace. ¿Algo así? Yo diría que sí, que esa es la esencia. La ciencia como esa perspectiva crítica para no ser meros técnicos que aplican recetas, ni tampoco quedar atrapados en el puro sentido común o en las presiones del momento. La verdad es que da mucho que pensar. Y precisamente por eso, inspiradas por este texto de Fogliari, podríamos dejar un par de preguntas en el aire, preguntas epistemológicas para seguir reflexionando, ¿no? Me parece perfecto. A ver, lanzo la primera. ¿Cómo podemos gestionar en la práctica diaria esa tensión entre la vigilancia epistémica, esa necesidad de tomar distancia crítica usando la ciencia, y las urgencias del día a día, las presiones institucionales que a menudo nos piden soluciones rápidas ya? Segunda, si una profesión, como dice Fogliari, bebe de muchas ciencias distintas y a menudo fragmentadas entre sí, como la psicología con sus corrientes, ¿cómo se las arregla para construir una coherencia interna, eso que él llama un background disciplinar relativamente autónomo? ¿Cómo se integra todo eso? Y quizás una tercera, si me permites. Claro. Más allá de simplemente aplicar teorías, ¿cómo puede impactar concretamente en nuestra forma de actuar como profesionales el ser conscientes de nuestra propia ideología, en el sentido que lo plantea Fogliari? ¿Qué cambia en la práctica? Muy buena pregunta también. Pues ahí quedan esas cuestiones. La verdad es que en la perspectiva de Roberto Fogliari, en este capítulo 5 de ¿Qué es epistemología?, nos da herramientas muy valiosas para pensar nuestra propia práctica. Les invitamos, por supuesto, a seguir profundizando en estas ideas, quizás releyendo a Fogliari o explorando otros autores de esta compilación. Me refiero a Epistemología y Teoría del Conocimiento, de Rolando García. Es el capítulo 6 para quienes tengan la obra a mano, de la compilación ¿Qué es epistemología? El objetivo hoy es claro. Vamos a intentar desentrañar, siguiendo el análisis de García, qué es eso de la epistemología y por qué se distingue de una teoría del conocimiento más general. Es un recorrido que nos va a llevar por la historia, viendo cómo la propia ciencia moderna, desafió a la filosofía tradicional. Creo que es ideal para estudiantes universitarios que buscan entender las bases del saber científico. Exacto. Y es fascinante cómo García nos muestra esa tensión. La ciencia, en cierto modo, se rebeló contra la filosofía que intentaba fundamentarla desde afuera. Sí, totalmente. Vamos a meternos en eso. El texto, como decíamos, parte de una fractura clave. García señala que la filosofía especulativa, digamos con Kant como su punto más alto, intentó explicar conceptos básicos como el espacio, el tiempo, la causalidad. Pero lo hizo apoyándose en la ciencia que tenía disponible en su momento. La física de Newton, la geometría de Euclides, las daba por sentadas casi. Justamente. Y ahí está el nudo del asunto. Porque lo que pasó después, con el propio desarrollo científico, fue que esas bases se movieron. ¿Y cómo se movieron? Aparecen las geometrías no euclidianas que dicen, bueno, el espacio no es necesariamente como lo pensaba Euclides o Kant. Llega Einstein con la relatividad y el tiempo y el espacio se vuelven otra cosa,
ni hablar de la cuántica. Todo eso, digamos, demolió esas certezas que Kant creía universales a priori. La filosofía especulativa de golpe se quedó sin piso firme para fundamentar los conceptos científicos por sí sola. Exacto. Y es en ese contexto de crisis, según nos cuenta García, que empieza a tomar fuerza el término epistemología, con un sentido más específico. Ya no era la Erkenci-teoría alemana, esa teoría general del conocer, sino algo más enfocado. Figuras como Russell, en inglés, epistemology, o Meyerson, en francés, epistémologie, lo empiezan a usar para hablar de la teoría del conocimiento científico. Sí, para reflexionar sobre cómo la ciencia hace para conocer. Pero ojo, la historia no se detuvo ahí. Hubo otro intento de buscar fundamentos sólidos. Después del declive de la filosofía especulativa como base, surge con mucha fuerza el empirismo lógico. La Escuela de Viena, también Russell en algunas de sus fases. Ah, claro, el famoso Círculo de Viena. Ese mismo. Y su proyecto era, digamos, muy ambicioso. Querían reducir todo el conocimiento científico que fuera válido a lo observable, a datos de los sentidos, a la experiencia directa. Y acá es donde García pone el dedo en la llaga, ¿no? Porque describe esos intentos, por ejemplo, los de Carnap, como grandes experimentos epistemológicos. Pero que fracasaron. exactamente, fracasaron. No se pudo. No se pudo reconstruir la complejidad de la física, por ejemplo, partiendo solo de sensaciones o datos puros. Claro, porque faltaba algo crucial. Las relaciones, las estructuras que organizan esos datos. Y esas relaciones no son algo que ves directamente con los sentidos. García incluso cita a Kane, que básicamente declara el fin de ese sueño empirista de construir la ciencia solo desde lo sensorial. Es un golpe fuerte. Así que tenemos, como dice el texto, dos derrumbes epistemológicos importantes. Primero, el de la filosofía especulativa tipo Kant. Segundo, el del empirismo lógico. Ambos intentos de darle a la ciencia una base filosófica externa, ya sea racionalista o empirista, mostraron sus límites. Y eso dejó a la ciencia, por así decirlo, sin esa fundamentación externa clara y universalmente aceptada. Lo que obligó entonces a pensar el conocimiento de otra manera. Y aquí es donde García introdujo la perspectiva constructivista muy influenciada por Piaget. Precisamente, es un cambio de enfoque radical. La idea central del constructivismo es que el conocimiento no es un reflejo pasivo de la realidad, como diría un empirista muy ingenuo, ni tampoco algo que ya está dado de antemano en nuestra mente, como sugería Kant con sus categorías a priori. Sino que es una construcción. Eso mismo, una construcción activa. Es un proceso que, para esta visión, empieza casi en la biología, en cómo organizamos nuestras primeras interacciones con el mundo. Desde bebés estamos estructurando la experiencia, dándole sentido. Conocer es organizar, es estructurar. Y este proceso no para. Sigue y se complejiza hasta llegar a las teorías científicas más abstractas. O sea, no construimos los objetos mismos, sino la forma en que nos relacionamos con ellos, la forma en que los entendemos. Exactamente. Construimos los esquemas, las estructuras conceptuales para interactuar y comprender. Y hay un punto más que García resalta y me parece fundamental, la dimensión social de todo esto. La ciencia no es la obra de un genio aislado en su laboratorio. Es una actividad colectiva, una institución social. Sin duda, lo que en un momento histórico determinado se considera conocimiento científico válido depende de consensos, de debates, de prácticas compartidas dentro de una comunidad científica. No es algo fijo para siempre. Entonces, resumiendo un poco, para entender la ciencia hoy, según esta perspectiva, necesitamos mirar su historia, sus crisis, y entender cómo superó esos intentos filosóficos previos de fundamentarla desde afuera. Y eso nos lleva a ver el conocimiento como un proceso. Un proceso activo, constructivo y además inseparable de su contexto social e histórico. No es algo estático ni absoluto. Y este análisis, la verdad, nos deja con varias preguntas interesantes para seguir pensando, ¿no? El texto mismo casi que las sugiere. Sí, por ejemplo, si tomamos en serio que la ciencia es una institución social, una construcción, bueno, ¿qué pasa con la idea tradicional de objetividad científica? ¿Cómo la repensamos? Esa es una. Muy buena pregunta. Otra podría ser, si hay una continuidad en la construcción del conocimiento, desde la biología, pasando por el desarrollo infantil, hasta la ciencia,
¿Dónde ponemos el límite, si es que hay uno claro, entre el conocimiento común, el de todos los días, y el conocimiento científico? ¿Es una diferencia de grado nomás o de tipo? Claro, o son distintos modos de estructurar la experiencia. Interesante. Y una tercera, quizás pensando en esa mención que hace García al taoísmo, ¿cómo podrían otras miradas sobre el conocimiento, perspectivas no occidentales, dialogar con esta visión constructivista? ¿La enriquecen? ¿La desafían? Preguntas que dan para mucho. Definitivamente. Abren caminos para seguir reflexionando. Bueno, este análisis de Rolando García que exploramos hoy es apenas una pieza de este rompecabezas tan fascinante que es la epistemología y que se presenta en la compilación ¿Qué es epistemología? Queda mucho por explorar en esa obra. Nos vamos a centrar en el capítulo 7 de la compilación ¿Qué es epistemología? Esta compilación la coordina el profesor José María Ramón. Y el capítulo en concreto, el 7, se titula Fundamentos de la filosofía de la ciencia. El autor es José A. Díez. La idea hoy es presentar un poco este texto, ¿no?, y destacar por qué su temática central es tan relevante, sobre todo, en un contexto universitario. Exacto. Abordar los fundamentos de la filosofía de la ciencia es, yo diría, crucial, porque no se trata solo de conocer teorías científicas, que también, sino de comprender la estructura misma, ¿sabes? La base sobre la que se construye el conocimiento científico. Claro, te refieres a sus métodos, sus límites. Justo. Los métodos, los límites, la validez de lo que afirma la ciencia. Este capítulo, por el título que tiene, promete sentar esas bases. Es un buen punto de partida. Perfecto. Pues si te parece, abramos este capítulo. Aunque hoy solo vamos a, sentar las bases para una exploración futura más profunda, ¿no? Identificaremos por qué este texto es una pieza clave. Tenemos entonces el capítulo 7, Fundamentos de la filosofía de la ciencia, escrito por José A. Díez. Y como decíamos, está enmarcado en una obra más amplia que se pregunta ¿qué es epistemología? Esto ya nos da una pista importante, ¿verdad?, sobre su enfoque. Precisamente. Que este capítulo esté en una compilación sobre epistemología subraya esa conexión íntima, ¿no?, entre la teoría del conocimiento general, que es la epistemología, y la reflexión específica sobre el conocimiento científico, que es la filosofía de la ciencia. Estudiar sus fundamentos, pues, implica preguntarse ¿cómo justificamos las teorías científicas? ¿Qué diferencia la ciencia de otras formas de saber? ¿Cómo evolucionan las ideas científicas? Son preguntas gordas. Entendido. Aunque hoy no tengamos el contenido completo para desglosarlo como nos gustaría, la elección del título Fundamentos por parte de José A. Díez ya sugiere un análisis de las bases, ¿no?, de los pilares conceptuales. Es un poco como examinar los cimientos de un edificio antes de admirar su estructura. Es una buena analogía, ¿sí? Sin comprender esos fundamentos, y aquí hablamos de conceptos como teoría, ley, explicación, evidencia, progreso científico, es difícil evaluar críticamente la propia práctica científica. Claro. O las afirmaciones que se derivan de ella. Este capítulo, por su título y donde está ubicado, se perfila como esencial para desarrollar esa mirada crítica. Una mirada bien informada sobre qué es la ciencia. Bien, pues hemos introducido el capítulo 7, Fundamentos de la filosofía de la ciencia, de José A. Díez. Hemos resaltado la importancia capital de entender estas bases filosóficas sobre las que opera la ciencia. Sí, queda claro que explorar estos fundamentos es un paso indispensable para cualquiera que interactúe con el conocimiento científico, sea estudiante, investigador o simplemente alguien interesado. Y como reflexión final, quizás podríamos plantearnos un par de cosas, ¿no?, para seguir pensando. Adelante. Por ejemplo, ¿de qué manera influye la comprensión, o la falta de ella, de estos fundamentos filosóficos en la forma en que se investiga y se aplica la ciencia hoy en día? O sea, ¿tiene consecuencias prácticas? Interesante. Y otra, ¿son estos fundamentos algo estático, algo fijo, o evolucionan junto con la propia ciencia? Porque la ciencia cambia. ¿Cambian también sus fundamentos filosóficos? Preguntas muy pertinentes, la verdad. Dan para pensar bastante. Este ha sido solo el punto de partida, ¿eh? Una primera aproximación. Invitamos a seguir explorando con nosotros más adelante. Vamos a abordar un texto fundamental, sobre todo para quien esté en la universidad o simplemente tenga curiosidad por cómo se construye el conocimiento científico. Hablamos de la compilación ¿Qué es epistemología?,
que coordinó el profesor magíster José María Ramón. Y en concreto vamos a examinar las preguntas y las ideas que plantea el capítulo 8. Este lo escribió Germán Guerrero Pino y se titula, ¿de qué y cómo se ocupa la filosofía de la ciencia? Pues eso, nuestra misión hoy es desgranar un poco esto, cuál es el propósito y el enfoque de la filosofía de la ciencia según este capítulo. El título ya nos da pistas, ¿verdad? Sí, totalmente. El título es muy directo. Nos pregunta por el qué, o sea, el objeto de estudio, y por el cómo, la metodología. Exacto. Y fíjate, lo primero es situar el capítulo. Es parte de un libro sobre epistemología. La teoría del conocimiento, ¿no? Eso es, la teoría general del conocimiento. Así que, de entrada, ya vemos que la filosofía de la ciencia se nos presenta como una rama, digamos, especializada de la epistemología, una que pone el foco en el conocimiento científico. El título, con ese de qué y cómo, ya sugiere que el autor, Germán Guerrero Pino, va a delimitar el terreno de juego. Claro. ¿El de qué? Pues seguramente se refiere a las grandes cuestiones, los fundamentos lógicos de la ciencia, los métodos que usa, si son válidos, cómo se estructuran las teorías científicas, por qué diferencia una buena explicación científica de una simple descripción, cómo se justifican las afirmaciones. Y quizá también toca el tema del progreso, ¿no? Si la ciencia realmente progresa. Entiendo. O sea que no es solo contar lo que hacen los científicos, entonces da como un paso atrás, ¿verdad? Para mirar críticamente cómo funciona todo eso. Precisamente. Es como poner la ciencia bajo una lente filosófica, como decías antes. Ajá. Y ahí es donde el cómo del título se vuelve fundamental. Se refiere a las herramientas propias de la filosofía de la ciencia. Que no son experimentos, claro. Claro, no hace experimentos. Usa el análisis lógico, la clarificación de conceptos. Piensa en palabras como ley, causa, teoría. Que la ciencia usa constantemente. Exacto. Las usa, pero la filosofía se para a pensar qué significan de verdad, en profundidad. También evalúa si las teorías son coherentes por dentro. Y algo muy importante, saca a la luz los supuestos que hay debajo de la práctica científica. Has dicho supuestos subyacentes. ¿A qué te refieres exactamente con eso? ¿Qué tipo de supuestos? Pues hablamos de supuestos bastante profundos, ¿sabes? Por un lado, los ontológicos. Preguntas sobre la realidad que la ciencia estudia. O sea, ¿existen de verdad los electrones, los campos cuánticos? ¿O son solo, modelos útiles que nos inventamos? Ya. Y por otro lado, los epistemológicos. ¿Cómo podemos conocer esa realidad? ¿Qué fiabilidad tienen nuestros métodos? ¿Hasta dónde podemos llegar con la ciencia? A esto se le llama reflexión de segundo orden. No piensa sobre el mundo directamente, sino sobre cómo la ciencia conoce ese mundo. Entendido. Se trata de entender la estructura racional, el alcance, pero también, ojo, los límites del conocimiento científico. Y claro, aquí es donde la cosa se pone, digamos, más interesante, porque este análisis filosófico de la ciencia, de su qué y su cómo, pues nos deja pensando, ¿no? Nos abre interrogantes. Desde luego, un capítulo así que te marca el campo de juego, pues te invita a seguir pensando. Aunque no tengamos el texto entero aquí, podemos imaginar qué tipo de preguntas epistemológicas podría plantear o nos sugiere. Por ejemplo, se me ocurren algunas. A ver. Primero, si la filosofía analiza métodos y lógica científica, ¿cómo puede eso influir en el día a día de un científico? ¿Puede haber un diálogo útil entre filósofos y científicos? ¿O son mundos aparte? Buena pregunta. Segundo, al hablar del cómo y de qué hace que algo sea ciencia, ¿puede la filosofía darnos criterios universales, válidos siempre, para separar la ciencia de lo que no lo es, como la pseudociencia? ¿O esos criterios cambian con la historia, con la sociedad, con el paradigma científico del momento? Claro, el famoso problema de la demarcación. Exacto. Y una tercera, muy ligada a esto de los supuestos y el cómo. ¿Qué pasa con la idea de que la ciencia es objetiva y neutral? Si los métodos, los conceptos, incluso qué se investiga, dependen de supuestos y del contexto, ¿hasta qué punto podemos seguir hablando de objetividad pura en la ciencia? Esa es profunda. Entonces, si hacemos un poco de recapitulación, ¿qué nos llevamos de esta primera mirada al capítulo 8 de Germán Guerrero Pino? Parece que lo esencial es que nos muestra la necesidad de pensar filosóficamente sobre la ciencia misma, ¿no? Sí, eso es. Que no es suficiente con hacer ciencia, sino que hay que pararse a entenderla.
entender su lógica, sus métodos, sus supuestos, sus límites. Exactamente. Es una llamada a no dar por sentada la ciencia por mucho éxito que tenga, a mirarla con ojos críticos, con la razón. Una reflexión crítica sobre una forma de conocimiento súper influyente hoy en día. Sin duda. Pero más grande, la compilación que es epistemología. Efectivamente. Así que hay mucho más que explorar ahí en los otros capítulos para tener una visión más completa. La invitación, pues, queda hecha para seguir profundizando en estos textos. Una invitación necesaria, diría yo. Para meternos con el pensamiento de Pablo Lorenzano. En particular, su capítulo 9, Filosofía de la Ciencia. Este capítulo está en la compilación ¿Qué es epistemología? La idea es, bueno, tratar de entender qué es esto de la filosofía de la ciencia, para qué sirve, cómo fue cambiando, sobre todo pensando en quienes estudian ciencia o les interesa a fondo. Exacto, es que es una reflexión clave, ¿no?, sobre la ciencia misma. Lorenzano la llama un saber de segundo orden. Y nos va llevando por su naturaleza, sus distintas áreas y, claro, su historia, sobre todo en el siglo XX y XXI. El texto arranca marcando algo obvio pero importante. La ciencia está por todos lados hoy. Pero claro, pensar sobre la ciencia, eso es otra cosa. Ahí es donde entran esos estudios metacientíficos que decías. Justamente, la filosofía de la ciencia es una de esas miradas. Pero no la única. Está la historia de la ciencia, la sociología, cada una con su enfoque, ¿viste? Me llamó la atención que Lorenzano insista en usar filosofía de la ciencia y no tanto epistemología, que se escucha un montón. ¿Por qué será? Es que busca ser más preciso. Epistemología a veces se usa para hablar del conocimiento en general y otras veces solo del científico. Es medio ambiguo. En cambio, filosofía de la ciencia como que abarca un análisis filosófico más amplio, enfocado específicamente en la ciencia, en todas sus dimensiones. Entiendo. Más claro así. Entonces, ¿qué hace concretamente esta filosofía de la ciencia según él? ¿Cuál es su tarea? Principalmente, elabora como marcos conceptuales para que entendamos mejor la ciencia. Habla de elucidación, o sea, agarrar un concepto que usamos medio así nomás, el explicandum, y transformarlo en uno bien definido, el explicatum. Ponele, qué sé yo, ¿qué es exactamente una ley científica o una explicación? Y también busca hacer explícitas las reglas, que muchas veces los científicos usan sin pensarlas, para cosas como contrastar hipótesis o explicar fenómenos. O sea, como que le pone la lupa filosófica a los conceptos y las reglas que usan los científicos día a día, ¿no? Y menciona un montón de ramas. Lógica, semántica, metodología, ontología, hasta ética de la ciencia. Es súper amplio. Sincrónico, o sea, en un momento dado, y diacrónico, viendo la evolución. Y algo interesante es que amplía los contextos típicos de descubrimiento y justificación para incluir el de educación y el de aplicación de la ciencia, que son cruciales hoy. Buenísimo, eso nos da el mapa del campo. Pero, ¿cómo se llegó a esta visión? La historia que cuenta Lorenzano parece clave para entender dónde estamos parados. Sí, él marca como 3 grandes etapas, desde los años 20. Primero, el periodo clásico, más o menos hasta los 60. Ahí dominaba la concepción heredada, muy influida por el Círculo de Viena, gente como Carnap, Reichenbach, Hempel y también Popper, aunque con diferencias. El foco estaba puesto en la lógica, la estructura de las teorías, cómo se justifican y la famosa demarcación entre ciencia y lo que no es ciencia. Buscaban como una reconstrucción ideal de la ciencia. Una visión muy centrada en lo formal, en la lógica pura, digamos, que después recibió bastantes críticas, ¿verdad? Exacto. Se le criticó mucho ese formalismo tan rígido, que dejaba de lado la historia real de la ciencia, cómo se llega a los descubrimientos. Y bueno, esa crítica abrió la puerta al periodo historicista, entre los 60 y los 80. Fue una reacción fuerte. Figuras clave: Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Ah, claro. Ahí es donde suenan fuerte conceptos como paradigma, revolución científica, programas de investigación. El foco cambia totalmente. Se empieza a mirar la historia, los factores sociales, cómo la teoría influye en lo que se observa. Justamente, fue un giro hacia la dinámica real, a veces hasta un poco caótica, de la ciencia. Se le criticó quizás cierta falta de precisión en los conceptos, pero el impacto fue enorme. Impulsó mucho la sociología de la ciencia y cambió la agenda filosófica para siempre.
Y eso nos trae al periodo contemporáneo, digamos desde los 70 hasta hoy, que es súper diverso. Hay enfoques más naturalizados que ven la filosofía cerca de la ciencia misma, otros que se enfocan mucho en la práctica experimental como hacking. Se desarrollaron mucho las filosofías de ciencias particulares, sobre todo la de la biología. Y muy importante, resurgió el análisis formal, pero renovado, con la concepción semántica o modelo teórico. Paremos un poco ahí. Esa concepción semántica suena como un intento de integrar cosas. ¿Cuál es la idea central y por qué es importante hoy? Lo interesante es que recupera el rigor formal del periodo clásico, pero con herramientas matemáticas más potentes, como la teoría de modelos. Y, clave, asimila las lecciones del historicismo. Ya no piensa las teorías solo como un conjunto de axiomas y teoremas, sino como una familia de modelos. Estos modelos son como estructuras matemáticas que intentan representar partes del mundo. Esto permite analizar mejor cómo se relacionan distintas teorías, incorporar aspectos prácticos e históricos de una forma más sistemática. Busca ser rigurosa, pero también adecuada a cómo funciona la ciencia de verdad. O sea, es como buscar el rigor lógico, pero de una forma más flexible, que pueda captar la complejidad y el cambio que marcaron los historicistas. Un intento de juntar lógica e historia, digamos. Exactamente. Intenta dar un marco más fino para analizar la ciencia tal como se hace, con sus idas y vueltas, sus aplicaciones, tanto en un momento dado como a lo largo del tiempo. Entonces, resumiendo un poco el recorrido que nos propone Lorenzano, la filosofía de la ciencia no es algo estático. Pasó de buscar un ideal lógico muy puro a integrar la historia, la práctica, los valores. Y hoy busca marcos, como este de la concepción semántica, para entender mejor toda esa complejidad. Así es. Es una búsqueda continua de las mejores herramientas conceptuales para preguntarnos qué es la ciencia, cómo funciona, por qué cambia. Bueno, este análisis del capítulo de Lorenzano nos deja varias cosas picando. Se me ocurren un par de preguntas como para seguir pensando a partir del texto. Primero, si entendemos las teorías como familias de modelos, como dice la concepción semántica, ¿qué pasa con la idea de verdad o de que la ciencia se acerca a la realidad? ¿Los modelos describen el mundo o son más bien herramientas útiles? Y segundo, si aceptamos con los historicistas que la historia y lo social influyen tanto en la ciencia, ¿cómo podemos evaluar si un cambio científico es racional o no? ¿Dónde queda parada la objetividad? Preguntas clave, sin duda. Son debates que siguen muy vivos en la filosofía de la ciencia actual. Es una puerta de entrada al pensamiento de Pablo Lorenzano. Su trabajo es mucho más amplio y detallado. Y específicamente vamos a, digamos, examinar las ideas que nos provoca el 10º texto de esta colección. Precisamente, nos referimos al capítulo 10. El título es Entre la tecnociencia y el deseo, y la autora es Esther Díaz. Es importante situarlo bien, ¿no? Forma parte de un esfuerzo colectivo por definir qué es la epistemología, esa rama de la filosofía que, bueno, se pregunta por el conocimiento mismo, cómo lo producimos, cómo validamos eso que sabemos y, claro, cuál es su relevancia actual. El título por sí solo, Entre la tecnociencia y el deseo, ya es bastante. Sugerente, diría yo. Incluso antes de leer el capítulo, ¿qué te parece que sugiere esta yuxtaposición? Pone en diálogo dos esferas que quizá no siempre pensamos juntas: el avance técnico-científico y algo tan humano como el deseo. Exacto. Esa es la clave, me parece. Tecnociencia. No es simplemente ciencia y tecnología por separado, ¿viste? Apunta más bien a esa simbiosis tan actual donde el conocimiento se genera casi al mismo tiempo que su aplicación tecnológica, muchas veces con fines muy concretos, de intervenir en el mundo. Es un saber que está intrínsecamente ligado al poder de hacer. Entiendo. Y frente a eso, o quizá, no sé, enredado con eso, está el deseo. ¿Cómo podríamos entenderlo en este contexto? No parece que se refiera solo al anhelo romántico, ¿cierto? No, para nada. Probablemente Esther Díaz lo usa en un sentido más amplio, quizás más filosófico. Pudiera abarcar las motivaciones profundas, digamos, que impulsan la investigación. La curiosidad, claro que sí. Pero también, bueno,
Intereses económicos, políticos, aspiraciones de reconocimiento, la búsqueda de soluciones a problemas muy puntuales, incluso las pasiones que guían a los científicos y a los tecnólogos, ¿no? El título nos invita a pensar cómo esta fuerza motriz, el deseo, interactúa con la estructura y, sobre todo, con los resultados de la tecnociencia. Entonces, la propuesta parece ser que la tecnociencia no es como un motor frío y objetivo que avanza solo por lógica pura, ¿no? Sino que está impulsado y quizás hasta dirigido por estos deseos. Para quienes están en la universidad en formación, entender esto me parece crucial, porque cuestiona esa idea tan instalada de una ciencia totalmente neutra. Preguntas científicas se consideran importantes y cuáles, bueno, se dejan de lado. O cómo moldean el diseño de las tecnologías que después usamos todos los días. Pensar en esta relación es fundamental para un análisis crítico de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Y ojo, no se trata de desacreditar la búsqueda de conocimiento, para nada, sino de comprenderla en toda su complejidad humana y social. Claro, y aunque en esta charla nos estamos basando más que nada en la potencia del título y su contexto, dentro de una obra sobre epistemología, sí podemos esbozar algunas preguntas clave. Preguntas que seguro este capítulo aborda, o al menos inspira, y que son útiles para seguir reflexionando, ¿no? Claro que sí. Podríamos plantear, por ejemplo... una primera pregunta. Si aceptamos esta noción de tecnociencia como ese híbrido entre saber y hacer, ¿cómo impacta esto nuestra forma, digamos, tradicional de validar el conocimiento? ¿Sigue siendo la verdad objetiva el único criterio? ¿O entran en juego también la eficacia, la utilidad, la capacidad de transformar la realidad? Cosas impulsadas quizás por ciertos deseos. Interesante. Pone el foco en los criterios mismos de validación. ¿Alguna otra línea para pensar? Sí, una segunda podría ser, podemos analizar epistemológicamente el deseo como un componente, digamos, inherente a la producción tecnocientífica. O sea, ¿es solo una fuente de posibles sesgos que hay que controlar? ¿O es también una condición necesaria, un motor que de hecho es indispensable para la innovación y el descubrimiento? Y si es así, ¿cómo distinguimos entre un deseo que impulsa y uno que, que distorsiona? Esa distinción es delicada, sí. Y quizás una tercera. Una tercera podría ir por el lado de las consecuencias. O sea, ¿qué herramientas nos da la epistemología para analizar las dimensiones éticas y sociales que surgen de esta relación entre tecnociencia y deseo? Si la ciencia y la tecnología están tan entrelazadas con intereses y aspiraciones, ¿cómo podemos evaluar críticamente hacia dónde nos están llevando como sociedad? ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Son preguntas muy potentes que sin duda invitan a buscar el capítulo de Esther Díaz. Recordemos, Entre la tecnociencia y el deseo es el capítulo 10 de la compilación ¿Qué es epistemología? Es una invitación a profundizar en cómo se construye el conocimiento en nuestro mundo actual. Definitivamente. Y seguro que la compilación completa de José María Ramón ofrece muchas otras perspectivas valiosas sobre estos temas. Habrá que seguir explorándola. Así es. Seguiremos explorando esta y otras fuentes relevantes para intentar desentrañar las complejidades del pensamiento científico. Hoy nos centramos en un texto suyo muy relevante, Usos prácticos de la epistemología. Es el capítulo 11 de esa compilación titulada ¿Qué es epistemología? Y el objetivo es doble: entender qué es para Bunge la epistemología y, sobre todo, para qué nos sirve en la práctica. Algo fundamental, creo, en el ámbito académico y científico. Efectivamente. Bunge arranca definiendo la epistemología como la filosofía de la ciencia y de la técnica. Pero ojo, no es una filosofía abstracta, ¿eh? Analiza conceptos que son el pan de cada día en investigación. Dato empírico, hipótesis, teoría, experimento, explicación. Pero también van más allá, a los supuestos filosóficos que están debajo de todo eso. Cosas como si el mundo existe de verdad o si podemos conocerlo. O sea, que tiene los pies bien puestos en la tierra de la práctica científica. Me gusta esa conexión directa. Bunge, para empezar, usa una analogía que da que pensar, ¿no? Compara la epistemología con la ciencia, diciendo que es como la teología a la religión. Sugiere que, uno puede hacer ciencia sin pararse a pensar explícitamente en epistemología. Igual que se puede ser creyente sin ser teólogo. Pero aún así, siempre hay ideas filosóficas ahí, ¿verdad? Operando por debajo. Exacto. Siempre hay supuestos, seamos conscientes o no. Y justo ahí es donde Bunge ve la utilidad práctica. Identifica 3 funciones principales.
Primero, la epistemología puede orientar, o ojo, también desorientar, la investigación y el diseño técnico. Vale. Segundo, ayuda a distinguir, o bueno, a veces a confundir, lo que es ciencia de lo que es pseudociencia. Y lo mismo con la técnica y la pseudotécnica. Entiendo. Y tercero, y esto es crucial, es fundamental para diseñar políticas que fomenten la ciencia y la técnica, o por desgracia, políticas que las hagan retroceder. Es muy interesante esa dualidad, ¿no? Que pueda ser tanto una ayuda como un obstáculo. ¿A qué se refiere Bunge exactamente con eso? ¿Cómo puede una filosofía perjudicar? Pues Bunge distingue entre lo que llama una epistemología ilustrada y otra oscurantista. La ilustrada se basa en la propia ciencia que funciona, busca claridad, coherencia, busca la verdad objetiva. Y por eso ayuda, impulsa. En cambio, la oscurantista, piensa en un escepticismo radical que dice que no podemos conocer nada, o un relativismo extremo del tipo todo vale. Eso, según Bunge, es perjudicial, frena, desvía la búsqueda de conocimiento real. Comprendo la idea general, pero, a ver, ¿cómo se materializa esa ayuda de la epistemología ilustrada en el laboratorio o en el despacho de un ingeniero? ¿Da Bunge ejemplos concretos? Sí, da varios. Por ejemplo, alerta sobre el peligro de quedarse solo con la técnica, por muy avanzada que sea. Menciona el caso de la resonancia magnética funcional. Te dice dónde hay actividad en el cerebro, ¿vale? Pero eso no te explica el mecanismo neurofisiológico que hay detrás. Para eso necesitas teoría, necesitas hipótesis. Claro. Critica al investigador que es solo un técnico, digamos, que maneja aparatos pero no genera ideas, y alaba a figuras como Ramón y Cajal. Cajal usó la técnica de Golgi, que era puntera, pero no como un fin. La usó como una herramienta para contrastar sus ideas revolucionarias sobre las neuronas, sobre los circuitos. O sea, que el punto no es criticar la técnica en sí, sino el usarla sin cabeza, sin una teoría fuerte que la guíe. Precisamente. Otro ejemplo que pone es de economía. Critica esos modelos matemáticos supercomplejos, piensa en algunos de la microeconomía neoclásica, que igual son impecables en las mates, pero que ignoran cosas básicas de la realidad económica. El tiempo, por ejemplo, o los desequilibrios. Al final no representan nada real o muy poco. Ya. Y también comentabas que sirve para identificar pseudociencia. ¿Cómo se aplica ahí la epistemología según Bunge? Aquí Bunge es bastante directo, sí. Señala, por ejemplo, a cierta sociología constructivista relativista. Esa idea de que la ciencia es solo una construcción social y que eso de buscar verdades objetivas, pues que no es el objetivo. Bunge critica eso frontalmente. Claro, porque niega la base de la ciencia como él la entiende. Exacto. Y también se mete con las llamadas medicinas alternativas. La homeopatía, por ejemplo. Argumenta que si no tienen base en la biología o la farmacología que conocemos y que funciona, pues sus efectos, si los hay, probablemente sean placebo. Y el peligro es que alejen a la gente de tratamientos que sí son efectivos. Por eso dice que una buena epistemología puede salvar vidas y ahorrar mucho dinero. Queda claro el impacto, sí. ¿Y el último uso práctico que mencionaste era sobre las políticas científicas? Sí. Bunge advierte que tener ideas equivocadas sobre qué es la ciencia y cómo avanza lleva a tomar decisiones políticas nefastas. Por ejemplo, pensar que los ordenadores van a reemplazar totalmente a los cerebros, a la creatividad humana. O creer que la ciencia puntera se puede simplemente comprar o importar, sin invertir en formar científicos aquí en investigación básica. Son errores, dice Bunge, con una base epistemológica errónea y con consecuencias muy serias para el desarrollo. En resumen, la filosofía de la ciencia que uno tenga, sea consciente de ella o no, influye muchísimo en cómo se hace ciencia, cómo se desarrolla tecnología y cómo se gestiona todo eso. Aunque Bunge, al final del texto añade un matiz. Bastante curioso, ¿no? Cierto. Es un punto muy interesante. Dice que los grandes creadores, los científicos o técnicos más innovadores, a menudo en su trabajo diario aplican una epistemología mucho más rica y acertada que la que quizá defenderían si les preguntaras directamente por su filosofía. Como que rara vez se paran a examinar críticamente sus propias creencias filosóficas. Qué curioso. Y ahí, dice Bunge, es donde entra de nuevo el epistemólogo profesional. Su tarea es justamente esa, analizar esas creencias, ponerlas a prueba, contrastarlas con lo que de verdad se hace en ciencia y técnica, y así refinar cómo entendemos todo el proceso. Muy interesante. La verdad es que este análisis del capítulo 11 de ¿qué es epistemología? Da para pensar bastante. ¿Podríamos
quizá lanzar un par de preguntas para seguir dándole vueltas, ¿no? Sí, me parece buena idea. Por ejemplo, en nuestro propio campo, sea el que sea, ¿qué ideas epistemológicas, quizá implícitas, no del todo conscientes, podrían estar marcando cómo investigamos o cómo desarrollamos tecnología? ¿Nos están ayudando o quizá limitando sin darnos cuenta? Buena pregunta. Y podríamos añadir otra pensando en la distinción ciencia-pseudociencia. Hoy en día, con tantas terapias nuevas, afirmaciones que suenan muy científicas, ¿qué criterios epistemológicos deberíamos usar para separar el grano de la paja? ¿Cómo evaluarlas con rigor, inspirándonos quizá en Bunge? Y una tercera, tal vez. ¿Cómo podemos diferenciar un avance técnico que de verdad viene de una comprensión más profunda de otro que es simplemente aplicar mejor lo que ya sabíamos, pero sin un salto teórico real? Exacto. Y como reflexión final, volviendo a ese último punto de Bunge, si los creadores a menudo hacen una epistemología distinta de la que dicen, ¿qué nos sugiere eso sobre cómo funciona realmente la innovación? ¿Sobre la relación entre lo que creemos conscientemente y lo que impulsa el descubrimiento? Pues ahí quedan esas ideas y preguntas. Hemos explorado hoy los usos prácticos de la epistemología según Mario Bunge. Su pensamiento es enorme, claro, y esto es solo una pequeña muestra. Les invitamos a seguir explorando sus contribuciones en futuras ocasiones.